Mi nombre es Gustavo Belalcázar de Seminario Bíblico Alianza de Colombia. Estamos estudiando la materia Antiguo Testamento 2 y voy a presentar la cartilla, que es un trabajo, y el profeta que yo seleccioné es Ageo. Ageo, un profeta para nuestra época. Esta cartilla tiene como propósito o justificación facilitar el estudio del libro de Ageo, de que este libro se acopla también a nuestra época. Como los profetas de ayer hoy siguen vigentes y como los profetas de hoy también deben cumplir esa misma tarea que Dios les encomendó a los profetas de la antigüedad. Ageo es uno de los profetas menores. El objetivo general de este libro, de esta cartilla, es ayudar a los estudiantes a comprender y aplicar los principios del libro de Ageo en su vida cristiana, fortaleciendo su fe y compromiso con Dios. Dentro de los objetivos específicos tenemos comprender el contexto histórico, la relevancia del libro de Ageo. El segundo es analizar los mensajes claves y su aplicación práctica en la vida cotidiana. El tercero es reflexionar sobre la importancia de la adoración y la obediencia a Dios. Como cuarto objetivo específico es fomentar un compromiso renovados con la obra de Dios en el mundo. Esta cartilla consta de 4 unidades. La primera unidad es Introducción al libro de Ageo. En el contexto histórico y autoría del libro, el libro de Ageo fue escrito durante un periodo crucial de la historia de Israel, específicamente después del regreso del exilio babilónico. Después de años de cautiverio en Babilonia, un grupo de judíos fue liberado y se les fue permitido regresar a su tierra natal, Jerusalén, con el propósito de reconstruir el templo que había sido destruido. Vamos a ir resumiendo cómo en el libro de Ageo, en su unidad 2, hablamos de un mensaje clave. La importancia de la adoración y la prioridad de Dios en nuestras vidas. Uno de los mensajes claves del libro de Ageo es la importancia de la adoración verdadera y la prioridad de Dios en nuestras vidas. Ageo reprende al pueblo de Jerusalén por descuidar la reconstrucción del templo y enfatiza que deben poner a Dios en primer lugar. Ese es el mensaje clave, adorar a Dios y reconstruir el templo, lo cual ellos por un momento lo dejaron después de haber vuelto a Jerusalén y se enfocaron en reconstruir sus propias casas y tener sus familias. Pero esa era la importancia de que estaba el profeta Ageo para seguirles recordando, para exhortarlos a que volvieran a la reconstrucción del templo, que era lo primordial, que era lo principal para poder adorar a Dios de manera verdadera y después Dios se iba a encargar de sus asuntos. La tercera unidad es la aplicación práctica de los principios de Ageo. La reconstrucción del templo como símbolo de la obra de Dios en nosotros y en la sociedad. En la tercera unidad del libro de Ageo se destaca la importancia de aplicar los principios aprendidos en nuestra vida diaria. Ageo utiliza la reconstrucción del templo como un símbolo de la obra de Dios en nosotros y en la sociedad en la que vivimos. Al igual que el templo era el lugar donde la presencia de Dios
residía en el Antiguo Testamento, ahora somos llamados a ser templo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La reconstrucción del templo representa la transformación y renovación de nuestras vidas a través de la obra de Dios en nosotros. Así que en la antigüedad los antiguos debían reconstruir el templo. Hoy a nosotros nos toca preparar nuestro templo, que es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces, como los antiguos reconstruyeron, ahora hoy a nosotros, esa tarea es poder limpiar y mantener santo nuestro templo, para que el Espíritu de Dios pueda morar en nosotros. La cuarta unidad nos habla del compromiso con la obra de Dios. Se destaca la importancia de nuestro compromiso activo con la obra de Dios en el mundo. Ageo exhorta al pueblo de Jerusalén a no descuidar la reconstrucción del templo y a involucrarse activamente en la tarea que Dios les ha encomendado. Esa es, involucrarse, ya que, como lo comentaba anteriormente, muchos se habían descuidado. Ellos fueron con el propósito de reconstruir el templo, pero se olvidaron de ello y empezaron a reconstruir sus propias casas. Pero allí estaba el profeta de Dios, Ageo, para exhortarlos y que ellos volvieran nuevamente a la reconstrucción del templo, que era lo principal que debían hacer. Si así lo hacían, Dios se iba a encargar de ayudarlos más adelante a que ellos pudieran reconstruir sus propias casas. Pero lo primero entonces es comprometerse con Dios. Como dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El punto séptimo habla de las actividades pedagógicas que debíamos desarrollar o que debemos desarrollar. Las actividades pedagógicas propuestas se centran en el libro de Ageo, buscan fomentar la comprensión y aplicación práctica de sus principios en la vida cotidiana. Estas actividades incluyen la lectura y análisis del pasaje clave del libro en grupos pequeños, lo que permite a los estudiantes profundizar el contenido y compartir diferentes perspectivas. Es lo que estamos haciendo y hemos hecho. Compartir en grupos pequeños toda esta historia de Ageo. Cómo Ageo fue un profeta de Dios y cómo hoy también existen los profetas de Dios. Lo que les preguntaba en muchas ocasiones a algunos jóvenes de si hoy existían los profetas, a los que algunos respondieron que sí, otros que no, y daban sus justificaciones por qué decían que sí y por qué decían que no. Pero sí hoy existen esos profetas de Dios, ¿sí? Y el papel no ha cambiado, es el mismo. El profeta debe ser ese encargado de guiar al pueblo, de animar al pueblo a que siga los parámetros de Dios para seguir construyendo una sociedad diferente. A modo de reflexión, podemos decir que se alienta a los estudiantes a que reflexionen sobre cómo las enseñanzas del libro se relacionan con sus propias experiencias y situaciones de vida. Pueden escribir sus reflexiones, como a muchos llevé a reflexionar sobre cómo los profetas sí existen y cuál era el trabajo o es el trabajo realmente que deben realizar los profetas. Eso es todo. Como fuentes bibliográficas utilicé Canva, Readme, que son aplicaciones para edición de fotografía y también para creación de contenidos, y utilicé una página también de internet para nutrir todo este libro. La cartilla de el profeta Ageo, ¿sí? Un profeta para nuestro tiempo.
Eso es todo por hoy. Muchas bendiciones y saludos a nuestro tutor Efraín Hueso.